Hola familia influencers, hoy quiero transmitirles un mensaje que en los últimos días Dios le entregó o le reveló a los pastores de la iglesia a nivel global, los pastores Ashley y Jane Evans, y que es para toda la iglesia y que por supuesto también es para nosotros en Influencers Español. Hace apenas unos días la pastora Jane estaba en su casa, estaba haciendo alguna limpieza en la cocina y viendo por su ventana cuando de repente, como ella misma lo explica, unas palabras cruzaron su cabeza como si fueran un tren. Y esas palabras fueron: el diablo ha pedido zarandearlos. Por supuesto, nadie quisiera escuchar esas palabras y mucho menos si tú crees que es Dios quien te los está diciendo. Pero Pastor Jane es una persona que por años ha estudiado la palabra de Dios, que por años ha aprendido a escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo y que también sabe acerca del ministerio y del don de profecía. Y por eso cuando ella escuchó esas palabras, el diablo ha pedido zarandearlos, ella supo que tenía que parar. Es más, cuando la escuchó varias veces ya en su cabeza, supo que tenía que parar y que tenía que buscar a Dios en oración y también en su palabra acerca de qué es lo que quería decirnos. Y esto fue lo que se le fue revelado en ese día. Ella sintió de parte de Dios decirnos que el diablo está zarandeando al mundo. Está zarandeando a cada familia y especialmente a los hijos de Dios y a la iglesia también. Y Dios quiere advertirnos sobre esto, sobre lo que significa esta sacudida del enemigo. Pero al mismo tiempo, el Señor quiere utilizar esta situación y cualquier situación que esté pasando en este momento para cambiar nuestra fe y levantarnos más alto de lo que estábamos anteriormente, con un propósito nuevo y renovado. Y de eso quiero hablarles hoy en este mensaje. Quiero que empecemos orando por un minuto. Señor, te doy gracias por este tiempo y te doy gracias por esa palabra que tú trajiste a través de nuestros líderes a nivel mundial, Señor, y que quieres revelar el día de hoy para nosotros. Yo te quiero pedir que abras nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo nos hables a través de lo que tú quieres revelarnos, nos prepares y nos lleves a ese propósito y a esa promesa que nos das de llevarnos más alto con un propósito nuevo y renovado. En el nombre de Jesús. Amén. Satanás ha pedido zarandearlos. Esta palabra las encontramos en Lucas capítulo 22. Para aquellos que han tal vez leído los evangelios y la escucharon al principio, habrán reconocido que está en la Biblia. Y está cuando Jesús y sus discípulos están en medio de la última cena. Y Jesús les había dicho a sus discípulos que uno de ellos lo iba a traicionar. Imagínense lo tenso del momento. Y ya Jesús termina diciendo unas palabras como estas. Además, los otros evangelios, además de Lucas, nos muestran que Jesús también le había dicho a los discípulos que él se iba a ir a un lugar donde ellos no podían ir con él. Y por supuesto, ahora nosotros sabemos que se trataba de que él iba a morir, iba a ser sacrificado en la cruz por cada uno de nosotros. Pero los discípulos, por supuesto, no lo entendían en ese momento. Pero Pedro, en su ansiedad y en la forma de ser de Pedro, le dijo: Señor, no importa, dinos a dónde vas, porque nosotros estamos dispuestos. Yo estoy dispuesto a ir donde quiera que tú vayas. Y bueno, la respuesta de Dios fue la siguiente. La encontramos en Lucas de Jesús, en Lucas capítulo 22, versículo 31. Simón, Simón, se refería a Pedro, por supuesto. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. ¿No fue así tal vez con nosotros al principio de este año? Al principio de este año empezamos diciendo: Señor, estamos listos a ir donde quiera que nos lleves. Estamos preparados. Bueno, pues Jesús nos dice: el enemigo, el diablo, ha pedido zarandearlos. ¿Qué se viene a tu mente cuando vienen esas palabras a tu cabeza? Cuando escuchas la palabra zarandear. Para algunos puede ser que lo sacaron a bailar y le dieron muchas vueltas. Para otros puede ser, por ejemplo, para mí, que soy un hermano menor, y para todos ustedes que han sido hermanos menores, sabrán que zarandear es cuando tus hermanos se tratan de una manera amorosa para ellos, no muy amorosa para nosotros, por supuesto. Tal vez después de un accidente, de cualquier tipo de accidente, que te levantas del suelo o sales de un auto, si has estado involucrado en un accidente como esto, y salen totalmente mareado, desubicado, no sabes qué ha pasado. O lo que se siente tal vez
en muchos casos por medio o después de un problema y que estás totalmente desubicado. Tal vez como lo que estamos viviendo o lo que pasa muchas veces. A Laura y a mí, en las últimas semanas, fuimos zarandeados de una manera increíble. Y se les comparto que un día Laura me llamó, o en una conversación, yo estaba fuera de la casa, yo llamé a Laura y ella simplemente me contestó rápidamente a decirme que había un policía que nos estaba llamando, que la estaba llamando a ella. Cuando llegué a la casa, por supuesto, estaba totalmente descontrolada y ese policía le había dicho que ella, por su profesión, que es psicóloga, había sido citada para ir a una corte a atestiguar en un caso de un menor de edad que ella había atendido. Este policía le había dado toda la información a Laura de su carrera, la dirección de nuestro hogar, por supuesto el teléfono, todas las cosas. Y le había dicho que al parecer había un documento que alguien había firmado en nombre de Laura y que eso podía meterla a ella en muchos problemas. No se imaginan lo difícil que fue en ese momento, la zarandeada que sentimos. Sentimos que se nos había, el mundo se había movido alrededor de nosotros y que estábamos totalmente desubicados. Y tal vez muchos de ustedes se han sentido así en esta circunstancia. Ahora, lo que el diablo le pidió a Dios cuando Jesús le exclamó esto a Pedro y a los otros discípulos fue algo más que simplemente sacudirlos o sacudirnos a nosotros, sentirlo físicamente. La descripción de Jesús es que Satanás pidió zarandearlos como trigo. No le dijo el diablo a Dios que les permitiera cortarlos como árboles o que permitiera exprimirlos como uva o que tal vez le permitiera trasquilarlos como ovejas. No, Satanás le pidió zarandearlos como trigo. Y al leer al respecto de eso, encontré que en esa época las personas que trabajaban con trigo, la forma en que ellos hacían después de cortarlo es que tomaban los racimos de trigo y literalmente los golpeaban contra una roca o contra algo que estaba en el piso. Así que lo que estaba diciendo era que él estaba pidiéndole permiso a Dios de tomar la vida de los discípulos como racimos de trigo y golpearlas de la manera más fuerte hasta que quedaran un poco peor incluso que esto. Entonces nos podríamos imaginar al diablo pidiendo a Dios que simplemente nos quería golpear con esta situación, que quiere hacernos daño con lo que estamos viviendo. Pero es mucho más que eso. Zarandear las espigas de esta forma tiene un objetivo o tenía un objetivo especial en la época de Jesús y en la época de los discípulos, y por eso Jesús estaba enseñándoles a ellos de lo que era el objetivo principal del enemigo. Y es que al golpear al golpear las espigas de trigo contra una superficie dura, se separaban los granos de trigo de las espigas y de la paja que no servía. Ese es el objetivo principal, o era el objetivo en que las personas golpeaban de esa manera el trigo. Y hay muchas otras formas que en antiguas épocas se hacían, como por ejemplo cortar el trigo, ponerlo en un terreno y dejar que los asnos los pisotearan. O meterlos en bolsas, en sacos y con palos, golpearlos también. Y todo de nuevo para separar la cáscara, para separar la paja, la espiga del grano principal. El objetivo principal de zarandear al mundo es la separación. Y es ahí donde está la clave de esta advertencia que Dios nos quiere hacer el día de hoy. El diablo quiere separarnos. ¿No te has dado cuenta en estos días cómo en el mundo se ve más que nada la separación? Separación de razas, separación de culturas, separación de estratos, separación incluso en el reino de Dios cuando no debería ser así. Si fuera el Señor el que estuviera separándonos, por supuesto nosotros entenderíamos que Él quiere separarnos de algo que no es conveniente para nosotros. Pero como es el enemigo el que quiere hacerlo, el que ha pedido incluso hacerlo,
tenemos que entender que lo que Él quiere hacer es muy diferente a lo que Dios podría hacer. Hay algo que quiero que te preguntes esto en este momento. ¿Hay algo que has sentido en los últimos días, en las últimas semanas o en este tiempo que hemos estado en esta situación? ¿Hay algo que has sentido que se ha separado? ¿Algo como que se ha alejado de ti? ¿O que tú te has separado de algo? ¿Que tú no estás haciendo algo que normalmente hacía, que te gustaba, que estabas interesado en hacer? O en personas que antes estabas muy cercana, pero que ya no estás. Y no estoy hablando solo físicamente, sino de otras maneras. Pues tenemos que entender lo que el diablo hizo en ese momento con los discípulos y vernos reflejados también en esas circunstancias. Primero podemos ver que Pedro y los discípulos fueron zarandeados en su fe. Esa misma noche, la noche en que el Señor tuvo la cena con los discípulos y que Él les dijo que el enemigo quería zarandearlos, que quería destruirlos, que quería separarlos como trigo. Esa misma noche, ¿qué pasó con los discípulos? La mayoría abandonaron a Jesús. Lo abandonaron y Pedro hasta lo negó. Lo curioso es que los discípulos ya conocían las profecías de que el Mesías tenía que ser, que el Mesías iba a sufrir, pero que también iba a resucitar. Ellos lo conocían como cualquier buen judío que había estudiado las profecías acerca del Mesías y que ellos habían esperado por años para que el Mesías estuviera ahí. Y aun cuando lo tuvieron enfrente, en el momento en que lo vieron colgado en la cruz, su fe decayó y se alejaron del Señor. Dudaron del poder del Dios que tenía al frente, que había hecho todos los milagros, pero cuando vieron que Él no se bajaba de esa cruz, ellos dudaron. Y lo mismo puede estar pasando con nosotros, o ya puede haber pasado con muchos de nosotros en estos días. A pesar de que la misma palabra nos advierte de que en el mundo tendremos aflicción y que el mismo Jesús nos aseguró también que muchas cosas como las que estamos viviendo se van a ver y se van a seguir viendo hasta que Él regrese. Tal vez muchos han empezado a dudar de Dios, de su poder, lo que termina al final en separación y que también nuestra fe se esté alejando o que nosotros nos estemos alejando de la fe. ¿Cuáles son algunas señales de la separación? ¿Cuál puede ser alguna señal de que nosotros podemos pensar que ya nos estamos separando precisamente de Dios? Lo mismo también que le pasó a los discípulos. Y este es un buen momento de reflexión, de hacernos un estudio, una autoevaluación de nosotros mismos. El diablo quiere que dejemos de orar como ocurrió también con los discípulos. Si recuerdan, cuando salieron de la última cena, Jesús se llevó a algunos de los discípulos a Getsemaní, a ese huerto, a orar. Y todos hemos escuchado la historia que los discípulos se quedaron dormidos. Yo siempre que pienso en este pasaje me da pena por los discípulos porque yo también me he quedado dormido algunas veces o muchas veces cuando estaba orando. Pero el versículo 45 del mismo capítulo 22 de Lucas nos dice que el cansancio físico no fue la razón por la cual ellos se durmieron, por la cual el cansancio los venció, sino que fue el cansancio causado por la tristeza. Y muchos hoy han dejado de orar o les cuesta más que nunca por la carga emocional que están llevando o por la carga emocional que todos estamos llevando. Y para eso nos ha zarandeado el diablo. Pero también lo está haciendo para separarnos de la iglesia y a otros creyentes. ¿Se han dado cuenta cómo muchos han empezado a desconectarse poco a poco de la iglesia, de los servicios? O incluso a ti, incluso a mí, a veces nos cuesta conectarnos, es más difícil de lo que solía ser anteriormente para estar unos con otros. En el momento en que incluso más lo necesitamos, en que más necesitamos estar juntos, empezó esa falta de deseo a estar conectados los unos a los otros. Y la separación entre creyentes es más que evidente. Simplemente nos basta con abrir Facebook o cualquier otra red social y ver cómo unos se atacan contra los otros, cómo algunos replican algunos mensajes de otros, o cómo algunas personas hablan mal de otros creyentes, denominaciones, iglesias o de cualquier otra cosa. O cuando hay un tema como el que ha surgido recientemente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos sobre el racismo, algunos dan su opinión y otros los atacan y no de la forma en que Dios lo ha dicho.
sino con formas y con palabras que son simplemente hostiles y que nos llevan a más separación. Cuando Jesús nos dijo que si teníamos algo en contra de nuestro hermano, fuéramos directamente donde ellos. No que publicáramos nada en Facebook ni que lo hiciéramos público, directamente donde ellos. Hoy más que nunca estamos viendo también separación, incluso en la iglesia. El diablo nos ha zarandeado, familia. Finalmente, el diablo también quiere separarnos de nuestro propósito. Los discípulos no solo se alejaron del maestro cuando estaba colgado en la cruz, sino que corrieron a esconderse. Y Pedro incluso volvió a su antiguo oficio. ¿Saben por qué el diablo quería zarandear específicamente a Pedro? Porque el diablo sabía de su potencial. El diablo sabía lo que Pedro podría lograr y lo que finalmente logró por estar con el Señor y creer en Él. Y por eso quería alejarlo de Dios, quería que su fe tambaleara. Y Él también sabe lo que nosotros, lo que tú y yo podemos lograr si seguimos creyendo en Dios, si seguimos unidos como una familia, como un solo cuerpo, si seguimos buscando el poder del Espíritu Santo y su llenura para cumplir nuestro llamado. El diablo está aterrado de lo que Dios puede hacer con nosotros y por eso pidió zarandearnos. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué esperanza nos queda ante semejante situación, familia? Pues la misma que tenía Pedro y los discípulos. Y es que Jesús les dijo que el diablo sí había pedido zarandearlos. Pero el versículo 32 dice lo siguiente: que él mismo rogó en oración por ellos para que su fe no fallara. No sé si alguna vez has estado en un servicio o en algún lugar donde viene un invitado especial a compartir la palabra de Dios y en tu mente o en tu corazón tú deseas que esa persona se fije en ti y ore por ti, que haga una oración específica por ti. O tal vez algún día estás en un servicio o alguien te llama y te dice: no sé por qué, pero yo he sentido orar por ti y he estado orando por ti. Si lo has sentido, pues seguramente has vivido una gran emoción o has podido sentir esas ganas de que alguien especial orara por ti, que se dedicara a orar por ti. Pues esta palabra a mí me tocó mucho, este versículo en especial me tocó mucho cuando lo volví a leer, porque me mostró que durante todo este tiempo y en cada situación que pasamos y en la que el diablo quiere separarnos, Jesús mismo está al lado del Padre rogándole por nosotros. Jesús está intercediendo por ti y por mí en este preciso momento para que tu fe, para que mi fe no falle, porque Él, como dice su palabra, es el abogado que intercede por nosotros. ¿Saben una cosa? Cuando yo llegué a mi casa, cuando Laura me llamó y me dijo que estaba pasando esta situación con el policía y yo llegué a la casa, quise tener una conversación, quise participar de la conversación y hablar con el policía. Pero inmediatamente su respuesta fue: no, nadie puede hablar más que Laura, porque ella es la que está implicada y el tema que estamos tratando es un tema muy delicado, de un caso especial que tú no puedes saber. El policía quería sacarme de la conversación. Pero Laura siguió teniendo en su teléfono en voz alta, podía escuchar lo que estaban hablando. Y le dije a Laura: pregúntale si hay una orden de arresto en tu contra. Y Laura le preguntó, y cuando el policía se dio cuenta que alguien estaba intercediendo por ella, empezó a ponerse hostil y empezó a perder los papeles. Finalmente le dije a Laura: dile que vamos a llamar a nuestro abogado y que no vas a decir absolutamente nada más. Y cuando el policía escuchó que yo le estaba diciendo eso, perdió totalmente los papeles, descontrolado, y en ese momento nos dimos cuenta que era un estafador. No era un policía real, que había obtenido de alguna manera la información de Laura porque tenía información muy detallada, pero no era un policía real, solo quería sacarnos dinero y hacer una estafa. Pero cuando él escuchó que había un abogado que podía defendernos, todo cambió. Quiero decirte una cosa, familia: cuando el diablo se da cuenta del abogado que nosotros tenemos y cuando nosotros recurrimos a ese abogado que está intercediendo por nosotros ante el Padre en su trono, el enemigo no tiene poder
huye y lo único que puede hacer es como esta persona que estaba haciéndose pasar por un policía, perder los papeles, tratar de amenazarnos, hacer más bulla, gritar para asustarnos. Pero cuando tenemos el control, cuando sabemos quién está con nosotros, ahí es cuando el diablo pierde absolutamente todo su poder. Y espero que esté celebrando lo que esté diciendo en este momento y creyéndolo sobre todo. Ahora, finalmente hay una pregunta que tal vez ya te has hecho. Y ya te has preguntado durante las últimas semanas o en cualquier circunstancia que estés pasando. Y es por qué Dios ha permitido eso. ¿Por qué si el diablo mismo viene a pedir autorización a Dios, Dios lo permite? Como pasó con Job y lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo permitió que pasara eso con Pedro y cómo permitiría que pasara eso con nosotros en este momento. Y creo que esa pregunta siempre va a salir cuando nos sentimos zarandeados, sacudidos, golpeados por el enemigo. Pero los que ya hemos pasado por momentos similares, manteniendo la fe, al mirar hacia atrás nos damos cuenta que cuando el diablo viene a dañarnos, Dios aprovecha la circunstancia para transformarnos y levantarnos más alto. El versículo 32 completo dice: yo he orado por ti, Jesús diciendo, yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando vuelvas a mí, fortalece a tus hermanos. Pedro pasó de un simple discípulo a un propósito mayor. Y lo mismo quiere hacer Dios a través de la circunstancia que estamos viviendo. Alguna vez Dios me mostró esta visión, esta imagen acerca de los problemas. Y es que aunque el enemigo quiere utilizar las pruebas y los problemas como piedras que pareciera que se ponen encima de nosotros, hasta derrumbándose encima de nosotros, hasta sepultarnos, Dios utiliza esas mismas pruebas, esas mismas piedras como plataforma o como escalera para que nosotros nos paremos, lleguemos más alto, lleguemos más cerca de Él y lleguemos a una posición donde Él nos quiere llevar. Eso es lo que Dios quiere decirnos hoy. Dios quiere usar esta situación para que volvamos a Él primero que todo. Y ahora estar más cerca de lo que estábamos antes. Pero también quiere llevarnos a un nuevo nivel en su plan para nuestras vidas. Y ese plan incluye ayudar a los demás. Él le dijo a Pedro: cuando vuelvas, fortalece a los demás. Jesús le dijo eso a Pedro y nos lo está diciendo a nosotros también. Qué grande es Dios, que aun cuando nuestra fe falla y es sacudida, al volver a Él nos da la oportunidad de ahora ser guías, de ser influencers de aquellos que necesitan ánimo, apoyo y una mano que los ayude a levantarse también. Pedro falló en su fe, negó a Jesús y huyó, pero luego, cuando volvió a Jesús, fue llamado a ser el primer apóstol y guía de la iglesia. Y tú y yo podemos ser como Él. ¿Cómo podemos concluir entonces? Primero, Dios quiere advertirnos. Tenemos que entender que todo lo que estamos viviendo es algo espiritual, Hay una base espiritual, es una guerra espiritual que se está viviendo. No solo la guerra en los hospitales, no solo la guerra con los médicos luchando por esta enfermedad, pero también hay algo espiritual detrás. Y por eso Dios nos advierte que ya no caigamos en la trampa, sino que actuemos de acuerdo a la situación. Que no nos alejemos, que no nos peleemos ni nos separemos ni de la iglesia, ni de los demás hermanos en Cristo, de las personas, ni de ninguna otra persona en realidad. Y mucho menos utilizando la palabra de Dios para buscar división, sino amando como nunca antes hemos amado a los demás. Hoy más que nada, hoy más que nunca, el mundo está esperando un despertar de los hijos de Dios, escogiendo el lado de Dios en vez de cualquier otro lado. Hay que escoger ese lado de Dios, que es el lado donde Él ama a todos y ayudando a los demás. Pero además de la advertencia, Dios quiere decirte que si estás luchando o si estás caído, si te sientes caído o caída, Él entiende lo que estás viviendo y sabía lo que está pasando también. Así como sabía lo que Pedro iba a hacer,
que Pedro iba a negarlo. Dios sabía las dificultades que estamos viviendo o que puedes estar viviendo, la falta de fe, la carencia, el que no puedas estar orando, el que te dificulte orar, conectarte con otro, todo eso Dios lo sabe. Y aún así, Él le dijo a Pedro y nos dice a nosotros, cuando vuelvas, cuando vuelvas. Jesús no estaba juzgando a Pedro cuando le dijo que él iba a negarlo. No le estaba diciendo, mira, tú me vas a negar, y le estaba señalando. No, él estaba dando ánimo. Pedro, yo sé que tú me vas a negar, que me vas a negar 3 veces, pero cuando vuelvas estaré esperándote. Cuando vuelvas no he cambiado mi forma de verte. Cuando vuelvas no he cambiado mi amor por ti. Cuando vuelvas no he cambiado ni te he quitado lo que ya te he entregado. Cuando vuelvas no he quitado el llamado que te he dado. Eso es lo que Dios quiere decirnos. Jesús no lo estaba negando, no lo estaba juzgando tampoco. Le estaba dando ánimos. Le estaba diciendo que Él iba a esperar por él. Y lo mismo es contigo y conmigo. No nos está juzgando, por el contrario, Jesús mismo está orando, intercediendo por ti en este momento y no ha soltado tu mano. Dios, Jesús, no ha soltado tu mano. Imagínate a Dios en este momento orando por ti, en tu nombre, usando tu nombre y el de tu familia ante Dios. Quiero que oremos. Vamos a hacer 2 oraciones. La primera, por todos aquellos que se han sentido como lo hemos nombrado el día de hoy. Yo primeramente me he sentido también abatido, a veces pasando dificultades en mi fe, caído. Y quiero orar por ti porque Dios me ha levantado y Dios quiere levantarte a ti también el día de hoy. Si es tu caso, ¿qué tal si levantas tus manos y le puedes, en forma de estar tratando, alcanzando al Señor, entregarle también la situación que estás viviendo? Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona que en este momento levanta su mano y reconoce la necesidad de un Salvador, de una persona que viene a amarlo y que no lo juzga, sino que quiere ayudarlo en toda esta circunstancia que está viviendo y en cualquier circunstancia que pueda estar viviendo. Señor, yo te pido, Padre Santo, que esta palabra que hablamos el día de hoy sea especial, que llegue, que nos revele lo que está pasando a nivel espiritual, pero que también nos muestre cómo tú intercedes por nosotros y cómo tú quieres llevarnos a un nuevo nivel. Y Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, si nuestra fe ha fallado, si te hemos incluso negado y si hemos permitido que nos separemos de ti, de la iglesia, de otros hermanos o de cualquier otra persona, del llamado que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Ahora quiero hacer otra oración. Quiero hacer otra oración tal vez porque hay algunas personas aquí que, aunque creen en el Señor, nunca han tenido una relación con Él ni siquiera. Nunca le han entregado su vida por completo. Que esa separación es aún más grande que la que simplemente da un problema o falta de fe, y es no tener una relación directa con el Padre Celestial. La Biblia nos dice que no hay un solo justo bajo el cielo. Eso quiere decir que todos hemos pecado. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Es decir, otra vez, la separación eterna de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere, que con las personas que no conocen a Dios, que ellos estén separados por completos, que nunca lleguen al Padre. Y tal vez es tu situación el día de hoy. Pero ¿qué hizo Dios? Envió a su propio Hijo a morir por nuestros pecados, por el tuyo, en la cruz, para que cuando tú lo reconozcas como tu Salvador, que Él dio ese regalo por ti, tú puedas recibirlo y esa separación se acaba por completo. La Biblia dice que cuando entonces confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de lo que hemos pecado y aceptamos el regalo de la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, que sea nuestro Señor y nuestro Salvador, de ahora en adelante seremos salvos y eso nunca cambiará. ¿Salvos de qué? De esa separación eterna y ahora para estar en la eternidad junto al Señor. Si tal vez nunca has recibido ese regalo, si tal vez nunca has recibido la salvación que Dios te ha ofrecido y que nos ofreció en la cruz, si no has entregado tu vida por completo al Señor para que Él la maneje y para que te guíe, este es tu momento de salvación y de encontrarte con el Padre Celestial. Jesús le dijo a Pedro, cuando vuelvas, no le dijo si vuelves.
¿Y sabe qué quiere decir eso? Que a Dios no le importa qué tan profundo hayas caído. Si eso es lo que se te dificulta en este momento para buscar a Dios. No importa a dónde hayas caído. Dios siempre está ahí, esperando, listo para venir por nosotros. Si este es tu caso, quiero pedirte que por favor repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y recibo el regalo de la salvación cuando tú moriste en la cruz por mí. Te pido que seas mi Señor y Salvador. Abro mi corazón para que vivas en él. Gobierna mi vida de ahora en adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si esta es una oración que has hecho por primera vez, o si tal vez la has hecho para reconectarte con Dios, quiero decirte que Dios está contigo en este momento. Y Romanos 8 nos dice que nunca más se separará de ti. Déjale saber a la persona que está liderando este servicio que tú has tomado esa decisión. O acércate a alguno de los líderes, conéctate con alguno de los líderes y déjale saber, porque queremos caminar contigo en el camino que ha empezado en tu vida el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima oportunidad. Chao.